Así dice la palabra del Señor, versículo 13. Juzgad vosotros mismos. ¿Es propio que la mujer ore a Dios sin cubrirse la cabeza? Voy a leer solamente hasta ahí. Juzgad vosotros mismos. ¿Es propio que la mujer ore a Dios sin cubrirse la cabeza? Amén. Y este tema lo voy a tocar en detenimiento todo el capítulo 11, los primeros 16 versículos. Para hablar de este tema, el velo en la mujer cristiana. El velo en la mujer cristiana. Este es un tema que realmente es muy complicado, se lo ve muy sencillo, pero no es. Es muy complicado, muy complejo, muy importante, porque nosotros queremos hacer la voluntad de Dios. No estamos en contra de nadie, no atacamos a nadie, no juzgamos a nadie. Queremos hacer lo que es la voluntad de Dios. Así que para eso le pido a usted, amén, que pueda orar juntamente conmigo. Levantamos nuestras manos, amén, manos santas, sin ira ni contienda. Amén, y alabamos al Dios de la gloria. Señor Jesucristo, te damos gracias, Padre Santo, por tu palabra, que es la palabra que nos habla, nos revela, nos muestra. Si algo desea nuestra alma, Señor, es hacer tu voluntad, Dios mío. Padre, sin ti estamos nosotros perdidos. Todo lo que necesitamos es tu palabra, tu presencia, tu Espíritu, Señor, en medio de nosotros. Padre mío, háblanos en este momento. Habla a cada vida, a cada corazón, a cada hermano, a cada hermana. Amén, te lo pido en el nombre poderoso del Señor Jesús. Y el pueblo de Dios puede sentarse dando la gloria al Señor. Y usted ha visto, hermano, que pues en las congregaciones del nombre, porque esto es para la congregación del nombre, hay congregaciones que usan velo, hay congregaciones que no usamos velo, ¿ok? ¿Y quién tiene la razón? Pues la palabra de Dios. ¿Ok? No estamos en contienda con nuestros hermanos, amén, que usan el velo. Absolutamente que no estamos en contra. Muy al contrario, si mi esposa va a un templo apostólico de nuestros hermanos apostólicos, amén, mi esposa se siente muy honrada de colocarse el velo por respeto a ese lugar, amén, y a la fe de ellos, y pues no hay nada malo con eso. Amén. Si usted alguna vez es invitada, hermana, a un templo apostólico, usted se pone el velo por respeto y da la gloria a Dios, no va a entrar en contienda, amén, porque pues así es como tiene que ser. Ok, pero vamos a estudiar un poco lo que dice la palabra del Señor. Y lo primero que yo quiero hacer es estudiar un poco acerca del contexto sociocultural del siglo I. Porque cuando se lee el capítulo 11 del libro de 1 Corintios, esto es el primer siglo. Después del Señor Jesucristo, amén, cuando el Señor ya vivió, murió, fue sepultado, resucitó, ascendió a los cielos, vino el día de Pentecostés y la iglesia después, amén, empezó a esparcirse por diferentes lugares. Entonces tenemos que tener presente la condición de la mujer en los ojos judíos del primer siglo. Para los judíos, hermano, la mujer era considerada inferior al hombre. Y eso suena tal vez extraño decirlo porque ese es el pueblo de Israel, pero eso es lo que es cierto. Dios formó a la mujer de la costilla de Adán, según Génesis 2:22, y había sido creada para ser ayuda idónea del varón, Génesis 2:18. Y entonces la mujer siempre ha ocupado un lugar en la costumbre y aún creencia judía, un lugar inferior al hombre. Ahora miramos nosotros en el día actual, hermanos, en el año 2019, año que nosotros vivimos. Si usted va a Israel o fue a Israel, usted va a observar, hermano, en esos lugares que cuando se entra a los lugares sagrados, los hombres vamos por un lugar y las mujeres no tienen acceso. Las mujeres deben ir por otro lugar y mirar de lejos los lugares donde los varones tienen cierto acceso. Okay. Entonces hasta el día de hoy hay esa muestra cultural realmente que pues una separación fuerte entre hombre y mujer. No así entre nosotros acá en la cultura occidental. Amén, pues tenemos una costumbre completamente diferente. Gracias a Dios que tenemos servicios en este lugar donde hay hombres y también damas, y damos la gloria a Dios por eso. Amén.
Porque la Biblia dice, hermano, que ahora en este tiempo no hay hombre, ni mujer, ni judío, ni griego, sino que somos todos uno en Cristo Jesús. Esto no rompe los roles de Dios, donde Dios es primero, Cristo, el hombre, la mujer, y así sucesivamente, y lo vamos a estudiar. ¿Okay? Pero en la sinagoga, las mujeres no toman parte en el culto, lo dije, están separadas completamente de los varones en una galería cerrada o en alguna otra parte, amén, del edificio. Ahora, en la ley y en las costumbres judías era inconcebible el que las mujeres pretendieran ningún tipo de igualdad con los varones. Y esto lo menciono una vez más, hasta el día de hoy es así como prácticamente figura. Okay. Ahora, allá en el oriente, donde está ubicado Israel y los países aledaños, okay, hasta el día de hoy, la mayor parte de las mujeres, sobre todo mayormente los países musulmanes, y ustedes saben bien eso, usan el yashmak, el cual es un largo velo que deja descubierto únicamente los ojos y parte de la frente, y el largo del velo llega casi hasta los pies. Y ustedes han visto esas personas que vienen del oriente y aún están aquí en los Estados Unidos y se visten de esa manera, y miramos eso como algo pues extraño, pero en realidad es algo cultural, amén, y también religioso por parte de ellos. Okay, pero en los tiempos de Pablo, el velo oriental todavía tapaba más. Pasaba por encima de la cabeza sin más abertura que la mínima para los ojos, y literalmente el velo llegaba hasta los pies. Estoy hablando del siglo I, en los tiempos de Jesucristo. Ahora nosotros tenemos una imagen de lo que fueron los tiempos de Jesucristo, una imagen tergiversada, porque la imagen que nosotros tenemos en gran manera viene de una forma de creencia católico-romana. Es decir, que mucha gente se imagina a Jesucristo como lo pintaron en la religión católica. Entonces lo ven de una manera, de un cierto color, con los ojos de cierto color, el cabello de cierto color, etcétera. Entonces de esa manera se ha descrito al Señor Jesucristo. Entonces esa es la idea preconcebida que tenemos los seres humanos. Es más, se lo pone Jesucristo en las estampitas, en las figuras, en las películas, con un cabello largo, ¿verdad? Y pues bien enrulado, etcétera. Entonces esa es la imagen que se le ha dado al mundo religioso en este tiempo, y esa imagen ciertamente no es cierta, porque la Biblia menciona que no hay ninguna imagen que se hizo del Señor Jesucristo, y no hay nada ni nadie que se pueda asemejar a Él. Cualquier semejanza a Él que se hace son producto de Hollywood, películas, actores, etcétera, pero nada ni nadie se puede asemejar a la belleza de nuestro gran Maestro, el Señor Jesucristo. Alguien da la gloria a Dios. Entonces, hablando de lo que es el velo o la cubierta, una palabra griega que es kaluma, es un sustantivo que viene del verbo kalupto. Esto se encuentra en 1 Corintios capítulo 11, versos 4 al 7 y el verso 10. No lo tiene que leer, lo voy a analizar un poco más adelante. Pero en realidad significa esta palabra una cubierta, un velo. También la palabra significa cubrir completamente, esconder y ocultar. Esa es la palabra kalupto, el significado de la palabra kalupto. Y muchos utilizan esta palabra solamente para usar como una palabra velo, pero la palabra tiene un significado mucho más amplio. En el capítulo 11 del libro de 1 Corintios, versículo 2 dice: os alabo, hermanos, porque en todo os acordáis de mí y retenéis las instrucciones tal como las entregué. Lo que hace Pablo acá es pues poner primero en alto al pueblo. Dice: os alabo, hermanos. Y en el verso siguiente, el verso 3 dice: pero. Es cuando uno le ponen en alto y le dicen pero, bueno, ahí viene en realidad lo que es importante. Dice: pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. Para ellos entender y nosotros comprender el significado del velo en la mujer cristiana, tenemos que entender cómo introduce el Señor, amén, la palabra, cómo introduce este tema. Y la manera como introduce es que el Cristo es la cabeza del varón.
y el varón es la cabeza de la mujer y Dios es la cabeza de Cristo. Entonces, con ese concepto entra en el verso siguiente, ¿verdad? El verso 4. Antes, hermanos, de decirle Dios a la mujer que el varón es su cabeza, y esto es para nosotros varones, el Señor le recuerda al varón quién es la cabeza del varón. Es bien importante que usted lo tome atención en eso, porque el espíritu de sujeción no es mujer-varón, ¿ok? El espíritu de sujeción va de Dios, Cristo, hombre-mujer. El hombre tiene sujeción a su cabeza y su cabeza es Cristo. Y entonces la cabeza de la mujer es el varón. 1 Corintios capítulo 11 verso 4. Todo varón que ora o profetiza con la cabeza cubierta afrenta su cabeza. Quiero que preste atención lo que leímos en el verso 3. Este es un estudio bíblico. ¿Cuál es lo que dice aquí la Biblia? Que el varón cuando ora con la cabeza cubierta afrenta su cabeza. ¿A qué cabeza se refiere? No es a esta cabeza que tenemos, es a nuestra cabeza. Por eso el verso 3 fue claro. Amén. Cristo es la cabeza del varón. Si el varón ora con la cabeza cubierta, afrenta su cabeza, afrenta a Cristo. ¿Estamos bien en eso? Es muy importante que entienda esa parte. Okay. Cubrir la cabeza y cubrir el rostro son frases, palabras afines en la Biblia. Okay. Significando ambos la misma cosa. Y esto es importante que lo entienda también. Ok, cubrir la cabeza y cubrir el rostro es la misma palabra en la Biblia que se usa con el mismo significado. Juan capítulo 20 verso 7, no tiene que leerlo necesariamente, pero cuando el Señor Jesucristo fue sepultado allá pues le condenaron a muerte, murió, lo sepultaron y pusieron un manto, una cobertura, un velo sobre su rostro. Eso es lo que dice literalmente la Biblia. Dice cubrieron, es la palabra original que está en la Biblia, en la traducción original griega. Esa es la palabra perikaluptein. Peri quiere decir alrededor, kalupto, cubrir, ocultar o esconder. Este velo se usaba para esconder, para ocultar, amén, o para cubrir. Y eso es lo que cubrieron el rostro de Jesucristo cuando Él estaba muerto. Encontré en la concordancia exhaustiva de Strong, y pues esto lo saqué en inglés, hablando de lo que es un velo, una cubierta, de la palabra kalupto, okay, viene de una palabra griega que ya le he mencionado, kaluma, okay, significa cubierta, velo. Okay, un poco más adelante, en la misma concordancia Strong, la palabra kaluma es una cubierta, okay, que significa cobertura, una cobertura de cabeza y una cobertura de rostro, de cara, un velo. Entonces el velo no solamente es lo que cubre la cabeza, también cubre el rostro, el velo de donde en esos tiempos se utilizaba, el velo del siglo I. Okay. Una vez más quiero mencionar esto, la Biblia no hace diferencia alguna entre cubrir la cabeza y cubrir el rostro, es la misma palabra que se utiliza. Ahora, llevar el velo en la mujer tenía dos implicaciones. Era señal de que se estaba bajo autoridad. Y eso es importante. El verso 10 dice, por lo cual la mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza por causa de los ángeles. Entonces, este texto, hermano, de que la mujer debe tener señal de autoridad, es un tema difícil de traducir en realidad. Pero en griego dice literalmente que una mujer debe conservar autoridad sobre su cabeza. Hemos comenzado leyendo en el versículo 3 que la mujer tiene una autoridad. ¿Cuál es? ¿Cuál era? El varón. ¿Estamos bien en eso? Vuelva a leer 1 Corintios 11:3. Amén. Cristo es la cabeza del hombre. Amén. El hombre es la cabeza de la mujer por autoridad. Estamos hablando de velo, pero el Señor habla del velo en ese aspecto. Entonces, cuando se habla de que debe haber señal de autoridad, ¿es señal de autoridad a quién? ¿A Dios o al hombre? Al hombre.
Ok, voy a ir un poco más adelante en eso. Ok, señal de autoridad sobre su cabeza, la mujer. No es autoridad que va hacia Dios, es autoridad que va hacia el hombre. Ok, servía para mostrar la dignidad de la mujer. Ok, en los países orientales el velo es el poder y es el honor que representa la dignidad de la mujer. Una mujer muestra en los países orientales que es una mujer digna cuando lleva velo en la calle. Ok, y nosotros vivimos acá, por eso no entendemos mucho de esa cultura. Pero si fuéramos allá, y algunos hemos tenido la oportunidad de estar allá, ¿verdad? Pues los países orientales tienen esa costumbre, las mujeres tienen que estar cubiertas, señal de dignidad. Ellos, ¿por qué hacen eso las mujeres? ¿Por Dios o por el hombre? Ok, por el hombre. Y está escrito, lo he leído y lo voy a repetir una y otra vez. ¿Okay? Sin el velo la mujer no es nada y cualquiera en la calle puede insultarla, ya que su autoridad y su dignidad han desaparecido. Eso es en la cultura de ellos. Okay, la cultura del siglo I. Una mujer respetable nunca podía aparecer en público sin el velo. Y solamente el marido de la mujer y los parientes muy cercanos podían ver a la mujer sin el velo. Es decir, que no es que la mujer está con velo en su casa, se lo saca en la casa porque está solamente con su esposo. Pero apenas llegan visitantes tiene que cubrirse nuevamente, excepto que sean familiares muy cercanos de la mujer. Era el modo que las mujeres se protegían de las miradas de otros hombres que no eran sus maridos o sus parientes. Entonces la presencia de hombres juntamente con mujeres en la iglesia de Corinto, esto dio lugar a situaciones realmente que en ese tiempo fueron inesperadas por la cultura que ellos tenían. La vida religiosa, los judíos y los griegos realmente era algo estrictamente para el sexo masculino, para varones. Y bajo esa cultura, mis hermanos, de pronto aparece Pablo en la iglesia de Corinto. Y la iglesia de Corinto, hermano, era una iglesia que andaba ciertamente en desorden y las mujeres estaban en ese lugar. Entonces Pablo está tratando de corregir algo que en ese lugar era realmente inaceptable para ambas culturas, la judía y la griega. No se implica la romana, porque ciertamente la romana no entró en la parte de la religión en ese tiempo ahí. Amén. Está hablando de la parte donde está Corintios, amén, en Grecia, y el pueblo judío, amén, Israel. Okay. Entonces el papel femenino, hermanos, muy a menudo era degradante para la gran cantidad, por la gran cantidad de mujeres prostitutas literalmente, y las orgías que se realizaban en el nombre de la religión. Y si usted lee la historia, amén, del tiempo donde se vivía la iglesia allá en Corinto, okay, era realmente un lugar de demasiada depravación. Okay, por eso la participación de mujeres causó realmente una gran controversia en ese lugar. Okay. Pablo, ahora analizando el aspecto teológico de este punto, Pablo escribe a una iglesia muy perjudicada por toda la mundanalidad que la rodeaba. Ya lo dije, la iglesia en Corinto era una iglesia completamente pues en un ambiente muy depravado, y eso contaminó la iglesia en ese lugar. Por eso Dios mandó a Pablo. Corinto era una ciudad muy variada en cuanto a razas y también a religiones. Okay. Leímos 1 Corintios capítulo 11 verso 2, cuando Pablo dice: os alabo, hermanos, porque en todo os acordáis de mí y retenéis las instrucciones tal como yo las entregué. Cuando Pablo está empezando a hablar del tema a la iglesia de Corinto, alabándoles, una de las razones es porque los discípulos en Corinto guardaban las tradiciones firmemente. ¿Ok? Y por eso Pablo dice: les alabo en eso. Pero inmediatamente empieza a corregir el error, y vuelvo a repetir el verso 3 por la importancia que tiene. Pablo dice: pero quiero que sepáis. Si la iglesia no entiende este verso 3, no va a entender el contexto que viene después. Okay. Porque muchos leen algunos textos saltados. Hay que leerlo el texto tal como está escrito. El hombre, dice, la cabeza del hombre es Cristo, la cabeza de la mujer es el hombre,
y la cabeza de Cristo es Dios. Todo hombre que cubre su cabeza mientras ora o profetiza deshonra su cabeza, pero toda mujer que tiene la cabeza descubierta mientras ora o profetiza deshonra su cabeza porque se hace una con la que está rapada. Eso estoy leyendo la palabra del Señor. Ahora, hermanos, aunque esto parezca un mandamiento a simple vista, en realidad esto es a lo que Pablo está haciendo aquí. Está tratando de justificar teológicamente una costumbre cultural del siglo I de aquel tiempo. Pablo no está dando un mandato en este lugar, y lo vamos a analizar esto poco a poco. Aunque se menciona que deberían cubrirse la cabeza solo al orar o al profetizar, bien sabemos, hermanos, y ya lo he dicho de alguna manera corta y rápida, amén, que la costumbre en general era llevar el velo siempre. Nosotros tenemos que entender esto en el concepto histórico, cultural y religioso del siglo donde fue escrito. Recordemos que una mujer rapada era una mujer que había deshonrado a su marido cometiendo adulterio en ese tiempo. Cada mujer que cometía adulterio vivía una vida mala, y en ese tiempo había una infinidad de prostitución en ese lugar. Entonces las mujeres se cortaban el cabello o se rapaban. El asunto del cabello es un asunto espiritual para las mujeres, y eso lo vamos a tocar un poco más adelante. El hecho de no llevar el velo en ese tiempo era igual de deshonroso, ya que no reconocían su estado civil como mujeres casadas delante de la gente. En otras palabras, estaban deshonrando su cabeza. ¿Cuál es su cabeza? Su marido, amén, o su padre, si es que la mujer es soltera. Una mujer rapada y una mujer que no lleva velo, ambas deshonraban a sus maridos a los ojos de la cultura del siglo I. La palabra deshonra es una palabra griega que es kataischuno. Literalmente significa deshonrar o avergonzar. Es decir, si el velo fuera un mandamiento, Pablo no habría utilizado esta manera de hablar. Pero la mujer que se corta el cabello o se rapaba el cabello en aquel tiempo, porque eran malas mujeres, ¿verdad?, deshonraban a su marido. ¿Está entendible eso? Dice que la mujer ofende a su marido, pero no ofende a Dios, porque si usted mire la Biblia, afrenta a su cabeza. Pero no dice afrenta a Dios, sino a su cabeza, al marido. ¿Por qué Pablo no dice que deshonra a Dios? Porque no era asunto de honrar o deshonrar a Dios de esa manera. Deshonraba a su marido, el cual varias veces lo estoy mencionando, es su cabeza. Ahora, ¿por qué la implicación es tan personal y directa al hombre? ¿Por qué no dice que lo que estaban haciendo era pecaminoso y contrario a Dios? Porque no dice Pablo eso. Pablo no está acusando a la mujer diciéndole estás en contra de Dios, o estás yendo en contra de lo que es la santidad de Dios, o estás en pecado. No, dice estás afrentando tu cabeza. El hombre. 1 Corintios capítulo 11 verso 6. Porque si la mujer no se cubre, que se corte también el cabello. Y si le es vergonzoso a la mujer cortarse el cabello o raparse, que se cubra. Analizando un poco este texto, aparece la palabra sí, que es una palabra condicional. La palabra sí, en griego es la palabra ei. Pablo argumenta el siguiente modo, diciendo si es deshonroso para la mujer. Este es un lenguaje poco usual realmente en Pablo, pero dice si es deshonroso para la mujer. ¿De qué honra está hablando Pablo? Si fuera esto un mandamiento, hubiera dicho sí, no hubiera dicho sí, mejor dicho, en forma condicional, hubiera dicho puesto que es conclusivo. Entonces es un poco más complicado, pero en la gramática así funciona. Pablo hubiera sido realmente conclusivo, decisivo y enfático
en mencionar que esto era necesario para una mujer por asuntos de Dios. Pero Pablo más adelante menciona, hermanos, que en vez de utilizar las palabras como las que utilizó, él está usando palabras de honra y deshonra a su cabeza, que es su marido. En vez de utilizar palabras como deshonroso, Pablo hubiera dicho pecaminoso. Okay. Además, la deshonra ni siquiera va ligada a Dios, sino a ella misma. Por ello podemos saber que trata más de un tema sujeto a una costumbre de aquel tiempo que a un mandamiento. No cubrirse con el velo y cortarse el cabello era muy deshonroso para el marido. Y si ya no tiene vergüenza de ir como si no estuviera casada, o de ir como si fuera una mujer prostituta mostrando el pelo, pues que se rape del todo, pues ambas acciones son igual de vergonzosas y deshonrosas para el marido. Que estoy tomando de lo que es la cultura y el contexto histórico del siglo I, porque esto es muy importante. Todos estos conceptos de cuándo se honra y cuándo se deshonra al hombre están directamente relacionados con las costumbres de esa época, de ese tiempo. Ahora, usted no puede decir en este tiempo, mi mujer me honra, ¿verdad? Porque tiene cobertura, porque la mujer puede deshonrarle de muchas maneras al varón. En nuestra cultura y aún en la palabra, y lo vamos a ver más adelante, ¿ok? El hombre y la mujer tienen un aspecto en el tiempo de la iglesia diferente ahora. ¿Ok? Dios no ha venido a nosotros para judaizarnos. Y ese es un concepto muy importante que ustedes deben entenderlo. ¿Ok? Cuando viene Jesucristo, Él no nos llama a judaizarnos. Amén. El Señor no vino acá para ponernos a nosotros en la cultura judía. Si así hubiera sido, ok, y en eso están confundidos muchos. Porque algunos vienen y dicen, no, es que para ser salvos tenemos que hablar hebreo, tenemos que danzar las danzas hebreas, tenemos que vestirnos como hebreos. Y no es cierto eso, porque si lee todo el Nuevo Testamento, el Señor no nos llama a eso. En el tiempo de la iglesia, amén, la iglesia cristiana, la iglesia del nombre de Jesucristo, es llamada a ser transformada de tinieblas a luz, amén, y de vivir de las tinieblas y pasar en santidad. Pero vamos a seguir analizando esto porque quiero que quede bien claro. Versículo 7. 1 Corintios 11, 7. Porque el varón no debe cubrirse la cabeza, pues él es imagen y gloria de Dios, pero la mujer es gloria del varón. Quiero que entienda esto. Todo el tema está relacionado en el verso 3. Dios, Cristo, hombre, mujer. Ahí está el secreto de entender todo esto. Si no entiende eso, usted se va a dar vueltas esta noche, toda la noche en la cama pensando qué es lo que dijo el pastor. Ok. El varón no debe cubrirse la cabeza, él es la imagen y la gloria de Dios. La mujer es la gloria del varón. Aspectos de sujeción. Ahora, los que fuimos a Israel entendemos que esto es algo cultural. Y yo le digo por qué. Esta palabra de Dios es para la iglesia. El Nuevo Testamento no es aceptado en Israel. Porque si usted se va a Israel, a los lugares santos, nosotros varones, tenemos que cubrirnos la cabeza para entrar a un lugar santo. Y la Biblia dice que el varón no tiene que cubrirse. Entonces es cultural. Porque cuando yo fui, a usted no lo dejan entrar. No es que si quiere o no quiere, no es que si le gusta o no le gusta, es que no puede entrar. Tiene que cubrirse la cabeza, no con el manto que usa la mujer, amén, pero con un pequeño cobertor. Usted lo conoce, la kipá, que se pone aquí arriba y que cubre parte del hombre. Y si no tiene eso, no entra. Pero uno puede sacar su Biblia y decir, pero aquí la Biblia dice el varón no debe cubrirse la cabeza. Le dice, estás en Israel y aquí si no te pones, no entras. ¿Ok? Es un asunto cultural. 1 Corintios capítulo 11 verso 8. El varón no procede de la mujer, sino la mujer procede del varón. Hablando del velo y hablando del cabello, una y otra vez
Pablo está mencionando, ¿verdad?, que hay varón y hay mujer, y el que viene, amén, por autoridad es el varón, porque el varón no procede de la mujer, sino la mujer del varón. El verso 9, y tampoco el varón fue creado por causa de la mujer, pero la mujer fue creada por causa del varón. ¿De qué está hablando? Autoridad. Amén, autoridad. ¿Quién es la cabeza de la mujer? El varón. Ok, 1 Corintios 11:10. Por lo cual la mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza por causa de los ángeles. Debe tener señal de autoridad. ¿De qué estamos hablando? Autoridad. Okay. Lo más probable, hermano, es que la referencia que hace Pablo a los ángeles signifique que estos eran guardianes del orden natural. Ok, porque hay varias explicaciones de esto y pues se trabaja mucho en el verso 10, es un verso complicado en realidad, ok, pero es importante hablar de esa autoridad. Las mujeres corintias llevaban el velo para mostrar que los hombres tenían autoridad sobre las mujeres. Estamos hablando de autoridad. Cuando ellas salían con velo y usaban velo, ok, era para mostrar: yo soy mujer bajo autoridad al varón. No a Dios, al varón, porque el varón es su cabeza. Okay. De no hacerlo, posiblemente las mujeres descubiertas se arriesgaban a la desaprobación de los ángeles. Posiblemente por eso dice: debe tener señal de autoridad sobre su cabeza. ¿Cuál es esa autoridad? Y perdón que lo insista una y otra vez. Es el varón. Y lea todo lo que estamos leyendo. 1 Corintios capítulo 11, verso 11. Pero en el Señor, mire cómo cambia la historia. Ni el varón es sin la mujer, ni la mujer sin el varón, porque así como la mujer procede del varón, también el varón nace de la mujer, pero todo procede de Dios. Ok. Entonces, en el aspecto cultural que está trabajando allá Pablo, está trabajando en una iglesia en Corinto, en un ambiente, amén, donde había una degeneración tremenda. Había templos, literalmente, donde habían, y dice la historia, más de 1000 mujeres que se dedicaban a la vida fácil en esos templos. Entonces, ese es el ambiente donde entra la iglesia del Señor. Y Pablo tiene que corregir todo eso. Pero lo que corrige es primero esa autoridad. Pero al final Pablo les está diciendo de la manera más clara que él puede ver. Bueno, aquí la mujer no se sienta mal tampoco, porque no hay varón si no hubiera mujer, porque la mujer viene del varón. Okay, y eso es lo que dice, pero todo viene de Dios. 1 Corintios 11:13, y dice: juzgad vosotros mismos. ¿Es propio que la mujer ore a Dios sin cubrirse la cabeza? Ahora Pablo le pregunta a la gente: ustedes sean jueces. Okay. ¿Qué piensan ustedes de esto? ¿Es propio que la mujer ore a Dios sin cubrirse la cabeza? Okay. Analizamos eso. La palabra propio es una palabra prepo en griego, que significa ser notable entre un número, ser eminente, distinguido por una cosa. Eso significa la palabra propio. Pablo está preguntando su opinión a los corintios, si es apropiado o adecuado que una mujer esté con la cabeza descubierta. Okay. Vamos a ver otra vez el contexto social y cultural, que por la lingüística correcta se dice sociocultural. Okay. Podemos ver, hermano, que no era apropiado ver a una mujer sin velo. No era apropiado verla en el templo y no era apropiado verla en las calles. Okay. Pablo no estaba dando un mandamiento, porque Pablo hubiera dicho: no le es permitido a la mujer orar sin velo, pero no lo dice de esa manera si usted lee bien. Okay. No da un mandamiento de esa manera, y Pablo, cuando hablaba bajo la unción del Espíritu Santo, él fue muy claro. En el verso 14, escuche bien, dice: la naturaleza misma nos enseña que al varón le es deshonroso dejarse crecer el cabello. Al varón le es deshonroso. Volvemos otra vez. Cuando se refiere a la palabra naturaleza, ¿a qué se refiere? En griego tiene varios matices. En realidad lo que quiere decir es a lo establecido, al sentido común, a la razón humana y al orden de las cosas. Okay.
Hermanos, esto grábeselo bien. En el siglo donde vivió el Señor Jesucristo y en el siglo primero, cuando el Señor estaba con nosotros y después que partió quedó la iglesia, ni los varones griegos, ni los varones romanos, ni los varones judíos llevaban cabello largo. Grábeselo eso. Diga, pero pastor, y la estampita que yo tengo en la casa, pues esa estampita no debería estar en su casa, no es de Dios. No hay hombres con cabellos largos en los tiempos del siglo primero. Por eso es que la palabra dice ahí, la naturaleza misma enseña, el varón le es deshonroso dejarse crecer el cabello. Verso 15, por el contrario, a la mujer dejarse crecer el cabello le es honroso, porque en lugar de velo le es dado el cabello. Pablo hace un intervalo en todo esto y en el verso 11 que lo hemos leído dice ahora el varón proviene de la mujer y la mujer pues está del varón, pero todo viene de Dios. Hace un cambio ahí, y pone ahora, dice al hombre le es deshonroso, pero a la mujer le es honroso. Hablamos de la misma palabra, la honra. El hombre, ¿a quién honra o a quién deshonra? Ya lo leímos mucho. A su cabeza. ¿Y quién es nuestra cabeza, varones? Cristo. Pentecostales, no tengan miedo de decir Cristo. Algunos les han enseñado a no decir Cristo. Dicen, no diga Cristo porque suena que... No, Cristo es Cristo. Cristo, poder de Dios, sabiduría de Dios. Amén. Yo creo en Cristo. Amén. Jesús es su nombre, pero creo en Cristo. El Hijo de Dios. Es nuestra cabeza, el ungido de Dios. Entonces nosotros varones tenemos que dar cuentas y razón a nuestra cabeza, que es Cristo. Pero dice aquí a la mujer le es honroso dejar crecer el cabello. Porque en lugar de velo le es dado el cabello. Cuando la mujer lleva cabello largo, hay varias cosas que ocurren ahí. Uno, honra su cabeza. O deshonra su cabeza si se lo corta. Ya estoy hasta molestándome yo con el uso de mis palabras. ¿Cuál es su cabeza? Su marido o su padre. Esa es su cabeza. Entonces la mujer tiene sujeción. Está mostrando al mundo y a la sociedad: yo soy mujer sujeta a autoridad. Amén. Y eso es bueno. Y el hombre está mostrando lo mismo a la sociedad y al mundo: yo soy varón sujeto a autoridad. Y mi autoridad es Cristo. Y Cristo mismo en su manifestación humana se sujetó a autoridad. Porque la Biblia dice primero es Dios, después Cristo. Y Él dice en manifestación humana, Él se sujeta. Por eso es que Cristo dijo ahí: Padre, no sea mi voluntad sino la tuya. Amén. Porque tengo autoridad, pero estoy sujeto a autoridad. El Señor dijo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Sí, Señor, pero mientras esté en condición humana tengo autoridad encima. El cabello de la mujer, hermanos, amén, no debe ser cortado. Porque la Biblia dice a la mujer dejarse crecer el cabello. Amén. Le es honroso. Ahora dice, entonces no tiene nada que ver con Dios. Claro que tiene que ver con Dios también. Porque cuando usted deshonra su cabeza, pierde la autoridad. Y como la autoridad va hacia arriba, usted desconectó su autoridad hacia Dios también. Usted quiere tener autoridad con Dios espiritualmente hablando, sujétese al varón. Amén. El varón sujétese a Cristo y la unción viene de arriba para abajo. Amén. Algunas explicaciones adicionales. Mucha gente dice, es que Cristo tenía cabello largo porque era nazareo. Y no. Amén. El voto de los nazareos era diferente. Jesucristo no era nazareo, Él era de Nazaret,
que le dicen nazareno, que hay una diferencia. Nazareno de Nazaret, nazareo de un voto que hacían en aquel tiempo, como Sansón. No se va a cortar el cabello por un tiempo porque es un voto de consagración a Dios. Ok, y ahí tenemos ese voto. Ok, pero Cristo no tenía cabello largo. Ok, Él era de Nazaret, se le dice que viene de Nazaret. Por eso algunos creen que es también nazareo. Ok, pero es importante eso. Ok, varones deben llevar cabello corto y mujeres deben honrar a Dios con su cabello largo, lo cual la gloria de Dios desciende sobre ustedes. Hermanas, les quiero decir algo con mucha sinceridad y lo más claro que puedo. Hay maneras de cortarse el cabello y tratar de engañar a la mente de que no me lo estoy cortando. Y dices que yo no me corto el cabello, solo me pongo unos rulos calientes ahí y los voy quemando poco a poco, y así se ve. Así está quemando su cabello. Amén. Si quiere ponerse algo calientito ahí para que tenga rulos decentes, no estoy en contra de eso. Pero cuando quiere quemarlos ya, y usted ve que los cabellos se están acortando, entonces eso es señal de que usted cortó su cabello. Hay personas, hermanas, que dicen: hermano pastor, es que mi cabello está muy desigual. Y yo digo: qué bueno. Eso es señal de que usted está honrando, amén, en la cabellera, el velo que Dios le ha dado. Amén. Porque cuando se lo ve que está bien parejo, eso es señal de que el cabello no crece así. Otras hermanas me han dicho: pastor, es que el cabello en las puntitas se me parte. Entonces, como se me está enfermando, lo tengo que sacar solamente esas puntitas. Amén. Y yo le digo: hermano, eso es un pecado. Porque la mujer debe dejarse crecer el cabello. El momento que lo deja de hacer crecer, entonces está cortando su bendición. Amén. Porque en lugar de velo les ha dado su cabello. Amén. Amén. Dele la gloria y la honra al Señor Jesucristo. Otra vez, es un asunto cultural, 100%. Okay. ¿Quiere usted mirar toda la escritura y mirar lea esta noche todo el libro de Gálatas, lo que es la ley? Porque en ese tiempo se vivía la ley. Y entra Jesucristo acá y hace un milagro en un día de reposo. Y dice: pues que no puedes hacer milagro en día de reposo. Es sábado y en sábado no hacemos nada. Y el Señor dice: bueno, yo soy Señor hasta el día de reposo. Amén. Él es Señor de todo. Y aquí, hermanos, la palabra del Señor dice en el 1 Corintios capítulo 11, versículo 16. Con todo eso, si alguno quiere ser contencioso, nosotros no tenemos tal costumbre, ni las iglesias de Dios. ¿Qué quiere decir eso? Que aún así, Pablo está hablando allá, ya le dije, una iglesia que está revuelta con pecado, con todo. Y dice: bueno, si alguno quiere, ahí no hay problema. Amén. Yo no quiero ser contencioso. Las iglesias no somos contenciosas en este punto. No tenemos tal costumbre, dice Pablo a esto. Amén. Y yo doy la gloria a Dios. Amén. Porque vivimos en un tiempo, amén, donde las mujeres, espiritualmente hablando, pueden caer a los pies de Cristo Jesús. Amén. Y con sus lágrimas bañar sus pies y con sus cabellos, amén, secarlos. Amén. Señal de sujeción y señal de bendición. Hermana, si usted cortó su cabello y usted trae tristeza en su corazón por el mensaje que esté escuchando, amén, le vamos a dar, no nosotros, pero Dios le va a dar la oportunidad hoy de acercarse a Él y consagrar su cabello y decirle: Señor, me lo corté porque no sabía, o porque entré en un momento de locura en mi vida, o porque me desesperé, me quise ver mejor, lo que fuera. Perdóname, Señor. Y usted consagra su cabello y le dice: Señor, a partir de hoy no va a pasar tijera por mi cabello, y lo consagro a ti. Y no importa que tan largo sea su cabello, a partir de la consagración, su cabello es cabello largo. Y ese es su velo, el velo que le ha dado el Señor. Vamos a colocarnos de pie, hermanos. Dos cosas importantes que no debe usted olvidarse: sujeción y autoridad. De eso se trata el tema.
Ok. Y hay cosas que tiene usted que recordar, hermana. Ok, respeto por las hermanas, amén, que usan velo. Ahora, si una hermana dice, es que hermano, es que yo tengo esa convicción, yo quiero usar velo porque yo siento que eso, yo no tengo problema mientras no se corte el cabello. Ok, pero si quiere usar velo, y la Biblia dice, orando en todo tiempo, y no debe orar sin velo, entonces debe ponerse velo de día y de noche. Porque si va a ir en el auto y quiere orar, no tengo problema con eso, póngase su velo. A mí yo oro, no sé, ustedes me imagino lo mismo, todo el tiempo. Uno está caminando, Señor, en el nombre de Jesús, ayúdame, bendíceme, protégeme. Está entrando al auto, Señor, que en el camino todo esté bien. En el camino, hoy, ¿qué tal, hermano? Me acordé, está enfermo, Dios mío, bendícelo. Oramos en todo tiempo. Y la Biblia dice, orando en todo tiempo, hay que ponerse el velo en todo tiempo. No tengo un problema con eso, póngaselo en todo tiempo. Si usted quiere ser mujer de oración, como dice su convicción, no tengo problema, pero no se corte el cabello. Ok, debe entrar en una sujeción a Dios. Y yo siento, hermano, de verdad, amén, que las mujeres que tienen cabello largo tienen autoridad espiritual. La gloria de Dios está con ustedes, hermanas. Hay bendición en su hermoso cabello. Y vamos a venir todos aquí adelante, hermanos. No solamente las damas, vamos a venir un momento aquí al altar. Amén. Yo quiero que las damas pongan sus manos sobre su propia cabeza y hagan consagración de cabellera. Diga, Señor, este es el hermoso velo que me has dado. Hermanas, antes de ponerse en oración, présteme un poquito su atención. Hermanas, póngase las manos en la cabellera, en el nombre de Jesús. Y quiero que sepa algo. El color de velo que usted trae, ese es el color de velo que a Dios le agrada. No, amén, se preocupe de usted del color de su velo. Porque ese velo que Dios le ha dado, hermana, es hermoso. Así negrito o así gris para algunas damas. Pero ese es señal de los años de bendición que usted ha tenido. Así que, hermana, dele gloria a Dios con eso. Y ponga sus manos en la cabeza y consagre ahora mismo, amén, su cabello. Yo quiero orar por todas ustedes, damas. Ustedes también, hermanas, antes de tomar su micrófono, hará una consagración de su cabello. Todas las damas, pongan las manos en su cabeza. Señor, en el nombre de Jesús, consagro estos cabellos, consagro estos velos, Señor. Dios mío, en el nombre de Jesucristo, ahora mismo, si ha pasado a tijera, Señor, si ha habido cortes en las cabelleras, Señor, pedimos perdón en este momento, Señor, por toda rebeldía, por todo espíritu de falta de sujeción, tal vez por falta de entendimiento, tal vez por falta de conocimiento. Señor, pedimos perdón en este momento, pero ahora consagramos, Señor, cada cabello, Señor, de estas damas. Dios mío, que estos velos, Señor, reflejen tu gloria, Señor, en medio de ellas. Señor, que el espíritu de sujeción venga sobre estas damas pentecostales apostólicas del nombre de Jesucristo. Ahora mismo, Señor, proclamo bendición sobre cada una de estas damas, Señor, y lo proclamo en el nombre de Jesús. Y tu gloria va a descender sobre cada una de ellas. Y, Señor, vas a bendecirlas, Señor, por su obediencia. Y vas a, Señor, sanar enfermedades. Y vas a llevar bendición a sus hogares. Y, Señor, sus maridos, amén, si son casadas, van a ser bendecidos. Sus padres van a ser bendecidos por causa de una mujer que llega a su casa en espíritu de consagración y que con un velo dedicado al Señor. Proclamo bendición sobre ustedes, hermanas y varones. Proclamo bendición sobre cada uno de ustedes. Amén, que los cabellos de los varones, amén, así recortados, son señal de que andamos sujetos a nuestra cabeza. Varones, en este momento hagamos una consagración de nuestras vidas. No queremos y no podemos exigir sujeción a nuestras esposas si nosotros no estamos sujetos a nuestra cabeza, que es Cristo. Así que en este momento, hermanos, vamos a sujetarnos al Señor y vamos a decir: Señor, tú eres mi cabeza. Señor, tú eres mi autoridad.
Señor, me sujeto a ti, Señor. Dios mío, y ahora, Señor, reconozco que todas las cosas que hago y que digo van a estar sujetas a tu palabra y a tu voluntad. Y mi hogar, Señor, va a estar sujeto a ti, Señor, porque yo me sujeto a tu presencia. Dios mío, en este momento proclamo bendición, Señor, sobre cada varón. Y Dios mío, proclamo un espíritu de sujeción. Y lo proclamo en el nombre poderoso de Jesús. Levantemos nuestras manos y adoremos al Señor. Aleluya, Señor, en el nombre de Jesús. Te damos gracias, Señor, por tu hermosa palabra y porque nos has mostrado que tú eres nuestra suprema autoridad, Señor. Y tu Espíritu Santo viene sobre hombres y viene sobre mujeres. Y la salvación viene sobre hombres y viene sobre mujeres. Y Dios mío, te doy gracias, Señor, que tu misericordia ha alcanzado no solamente a los varones, ha alcanzado también a las damas. Y damos gloria a Dios por eso. Adoremos al Señor. Levante sus manos al Señor. Aleluya, en el nombre poderoso de Jesús.